Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a este segundo videoblog de el nuevo funcionario con habilitación de carácter nacional. Como sabéis, he iniciado estos nuevos vídeos en los cuales intento resumir en un tiempo razonable las entradas que redacto en el blog. Ya sabéis que este formato de vídeo tiene un sistema un poco pues, más informal, no coincide exactamente la explicación en el vídeo como está en el blog y se trata de hacerlo más dinámico, más rápido y aprender más. En este caso, sin más dilación, lo que vamos a comentar hoy es un tema yo creo principal dentro de las administraciones públicas, otro de los grandes olvidados, que es la negociación colectiva. No es un tema ni agradable ni que guste y por lo tanto pues creo que era importante tratarlo. También no lo hice en el blog por escrito, pero quiero agradecer también a la asociación ANESPAL, a la Asociación de Expertos en Recursos Humanos y en Directores Generales de Recursos Humanos, porque bueno, un poco la semilla o el germen de esta entrada fue su invitación, su amable invitación al congreso que se celebró en Alcorcón el mes pasado. En ese congreso se habló, y yo también tenía intención de hablar, de una frase que propusieron ellos muy bonita, que es el valor de lo pactado, y que yo añadí el papel de los habilitados nacionales dentro de ese valor de lo pactado. Inicialmente, como digo, se trata de pues intentar definir esa lucha que hay entre lo que se negocia en una mesa general de negociación cuando se trata de funcionarios laborales o cuando se trata de mesas separadas según la categoría profesional y esa dinámica interna de procedimiento de negociación que hay que, como digo, muchas veces por la mayoría de nosotros suele ser desconocida y que creo que cualquier empleado municipal, cualquier técnico, cualquier habilitado nacional debería de conocer por si en alguna de estas se ve metido en estos fregados, nunca mejor dicho, porque, como digo, no son agradables. El origen, como digo, es la frase del valor de lo pactado, es decir, vale todo lo que pactes en una mesa general de negociación, es decir, si el ayuntamiento con sus representantes y los sindicatos con sus representantes acuerdan algo ilegal, acuerdan algo que no es conforme a derecho, acuerdan algo que va en contra del interés general, ese valor, ¿qué valor se le da a ese pacto, a ese acuerdo? Bien, eso era el origen, ¿no? Efectivamente, todos presuponemos que no se debería de negociar y, por supuesto, aprobar propuestas que se consideren ilegales, es decir, que no fueran conforme a ley y por lo tanto eso no se debería de producir. En la práctica, cuando hemos vivido estos puntos, sí que se da esa situación. Más habitualmente se da el hecho de un acuerdo, un pacto que en un momento dado se acuerda, que en un momento dado se duda o no se informa respecto de su adecuación al ordenamiento jurídico y que posteriormente una ley pues se la pasa por encima. Es decir, si tú acuerdas una jornada de 35 horas y dentro de un año se aprueba una ley que te dice que la jornada mínima es de 40 horas, ¿qué pasa con ese acuerdo que se hizo en su momento? Algo parecido lo vivimos en el año 2012 con la ley de estabilidad presupuestaria cuando se modificaron pues desde la jornada precisamente hasta las jubilaciones y también pues las cotizaciones por bajas de los empleados públicos. En ese sentido, creo que es muy relevante, como digo, la frase o el título del valor de lo pactado, porque, como digo, se pueden dar dos situaciones. Que se pacte algo que en ese momento es acorde al ordenamiento jurídico, que es legal, y que posteriormente una normativa lo cambie y lo derogue. Entonces, ¿qué se hace? Y por otro lado, lo más habitual, que es como digo en el blog, lo más habitual es, bueno, ir con posiciones un poco antagónicas por parte de los sindicatos lo más abierto posible, lo más rozando el límite posible de la legalidad, de manera que la administración es la que tiene un poco que poner los puntos sobre las íes, pues por ejemplo con los premios de jubilación famosos, que también se
se discuten, que se han acordado en muchos ayuntamientos, que el Tribunal Supremo una y otra vez suele volver a hacer sentencias al respecto anulándolos. Entonces, me parece un tema, por ejemplo, interesante. Me parece un tema interesante, por ejemplo, el de la estabilización, que viví también personalmente en el sentido de que, bueno, cuando se empezaron a negociar y cuando se empezaron las primeras estabilizaciones y las primeras normas que regulaban la estabilización, a mí no me parecía conforme al ordenamiento jurídico. Todavía a día de hoy, después de todo lo que hemos vivido, después de la ley 20, etcétera, lo que estamos viviendo todavía es la discusión de los principios de mérito, igualdad, capacidad. Fijaros la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la cual se refiere a los laborales, en la cual se refiere a que no obligatoriamente la sanción tiene que ser la fijeza. Los tribunales internos todavía están peleándose con ello. Bueno, fijaros el debate que hay. Pues yo creo que allá por 2016-17 ya estaba yo negociando temas de estabilización, con lo cual la complejidad del valor de lo pactado, como digo, es algo que no podemos dejar atrás. Es una cosa importante, insisto, sobre todo por las circunstancias que luego se dan y, como digo, también porque, bueno, muchas veces en esa situación previa de negociación, como digo, los sindicatos, mejor o peor orientados, presentan propuestas que no del todo son conformes a la legalidad, y ahí es donde precisamente entra el valor o el funcionamiento de los habilitados nacionales. Es decir, creo que es también muy importante el papel de los técnicos, el papel interno de la organización, del papel del empresario en la administración, que bueno, tenemos que muchas veces dar la cara a nivel técnico, y muchas veces también es importante diferenciar el tipo de entidad local en la que nos encontramos. No es lo mismo una pequeña y mediana entidad local, una pyme, que un municipio de 600.000 habitantes o de 200.000 habitantes. En mi experiencia, como digo, pues es verdad que es más fácil, digamos, tratar con sindicatos en los municipios de gran población. Se dedican más a ello, están más organizados, están, digamos, más cualificados de alguna manera en la materia. Y en los pequeños y medianas entidades locales la verdad que es muy complicado, porque además, como decía, normalmente el papel que toca es al secretario interventor. Al secretario le toca ser el secretario de la Mesa General de Negociación. Una parte importante de las ideas de este videoblog es precisamente decir que no hay una obligación de que el secretario del ayuntamiento sea el secretario de la Mesa de Negociación. De hecho, en mi opinión, es contraproducente por luego el procedimiento que se sigue de aprobación de un acuerdo que, como dice también el Tribunal Supremo, recordar, es una disposición de carácter general porque está destinada a una pluralidad de interesados, por lo tanto no es un acto administrativo. Ahí me parece muy importante destacar, efectivamente, lo primero, que el secretario de la mesa de negociación no tiene que ser el secretario del ayuntamiento. Como digo, en las pequeñas y medianas entidades locales casi siempre te toca. También hay que recordar que el alcalde, como jefe superior de personal y como máximo representante de la negociación, sí te puede ordenar que sea el secretario de la mesa. Insisto, yo no lo recomiendo. Y no lo recomiendo porque, como digo, es una disposición de carácter general que lleva un procedimiento igual que unas ordenanzas o un reglamento. Es decir, tienes que hacer unas aprobaciones iniciales, tienes que hacer también un procedimiento de publicación, en el caso de los acuerdos también por la autoridad laboral. Lleva un procedimiento muy engorroso. Nos encontramos también en las negociaciones colectivas con un procedimiento administrativo tremendamente engorroso, igual que nos encontramos con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana o con la aprobación de una RPT. Al hilo también, otro TIC es el Real Decreto 128, que regula las funciones de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Dice claramente en su artículo 3 que el secretario del ayuntamiento solo debe de informar obligatoriamente las aprobaciones de la RPT, es decir, solo tiene que informar las negociaciones de las relaciones de puestos de trabajo. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, esto es importante porque también, aparte de ponernos como secretarios de la mesa de negociación de manera como automática, también los habilitados nacionales, los secretarios interventores, tenemos la mala costumbre de informar absolutamente todo lo que se negocie. Cuando puede hacerlo un técnico, se recomienda, vuelvo a lo mismo, en los pequeños y medianas entidades locales no siempre hay un técnico, y el momento en el que se debe informar, es decir,
Cuando se junta que el secretario interventor o el secretario forma parte de la mesa, es secretario de la mesa, y además se junta que suele informar todo lo que se negocia, se produce un bloqueo total, porque, como decía antes, normalmente las posturas antes de negociar suelen ser enfrentadas, y no, cuando tenemos una línea de la legalidad, nos ponemos en los dos lados y estamos las dos partes empujando. Por lo tanto, como digo, recuerdo, es importante tener esos dos aspectos claros, es decir, no es obligatorio que seamos secretarios de la mesa y el momento procesal en el que debes de informar debe ser a lo largo del expediente en el que se tramite la aprobación del acuerdo, no en el acuerdo en sí. Es decir, creo que la figura de los habilitados nacionales paraliza mucho el hecho de estar desde el principio y no dar ese margen de negociación para acercar posturas y para, digamos, hacer ver lo que es legal y lo que no es legal para que, ya os digo, en base a mi experiencia, se centren las dos partes. Ya digo, los sindicatos, sobre todo en los municipios más poblados, suelen ser mucho más receptivos a estas situaciones. Como digo, sobre todo tenemos que hacer hincapié en que, bueno, el hecho de que tanto la Secretaría como la Intervención emitan informes en contra no suponen la ineficacia de lo acordado. Muchas veces solo, eso dice el artículo 38 del TREBEP, solo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno, las administraciones públicas podrán suspender o modificar el cumplimiento de los pactos y acuerdos. Tenemos ahí un principio general también de potencia de los acuerdos, ¿de acuerdo? Eso también es importante mencionarlo. Por eso, para no alargar mucho este videoblog, dejando un poco claras esas ideas y haciendo un breve resumen, creo que es muy importante prestar atención a la negociación colectiva, más en estos tiempos, que tenemos bastante movimiento en materia de gestión de personas en las administraciones públicas. Y como moraleja y conclusión, como digo, pues zapatero a tus zapatos, debemos centrarnos en las funciones que sí que legalmente están encomendadas, no las que tradicionalmente se nos dan. A veces es importante, aunque se acabe haciendo, por qué se hace y saber de dónde viene la obligación. Y como digo, implicarse no demasiado para evitar bloqueos innecesarios por parte de los habilitados nacionales a las negociaciones, porque, como digo, hay conceptos que son básicamente más éticos que legales y de oportunidad, que no digo que no sean a tener en cuenta, pero que tenemos que, como digo, poner en el contexto de una negociación colectiva, que es un tema, como digo, muy importante y que además, esto quizás entone un poco el mea culpa, cuando estamos en medio de un informe de una negociación colectiva, creo que podemos pecar de un principio de Dios y creer que no hay otra visión o que no hay otras posibilidades. Con lo cual, como digo, cuidado, intentar ponerle atención y sobre todo vamos a saber de dónde vienen y por qué hacemos lo que hacemos. Nos vemos pronto en el siguiente videoblog. Espero que os haya gustado y que os haya sido muy útil.